Hola, bienvenidos a tu programa favorito Fight TV, un programa de fe, amor, identidad, transformación y vida, donde el Señor una vez más ha mostrado su misericordia y nos permite poder estar aquí en el canal. Como siempre tenemos a dos personitas a mi lado, ¿verdad? Dos personitas especiales, las cuales se van a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Carla Ferriño, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi nombre es Abraham Ferriño. Bueno, esperamos que este momento sea de bendición para tu vida y así, bueno, vamos a entonar unas alabanzas para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te invitamos que ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casita, en el lugar en el que te encuentres, alabes juntamente con nosotros, porque sabemos que el único merecedor de gloria, de honra y de alabanza es Jesucristo, y por eso nos unimos para alabar su bendito nombre. Este canto se titula Milagroso. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Qué hermosa alabanza. Hermana Carla, ¿qué nos enseña este canto? ¿Qué podemos aprender de él? En lo personal me encanta esta alabanza, pues nos habla, hermana, de que nosotros, aunque no lo veamos con nuestros ojos carnales, nosotros sabemos y confiamos y creemos por fe que ese milagro que nosotros esperamos se llame de sanidad, quizás de necesidad que estemos pasando. Nosotros creemos por fe que el Señor está obrando en esa necesidad. Amén, así es. Yo creo que nunca el Señor nos deja. Incluso si nos equivocamos o estamos ahí en un momento crítico, en un momento difícil de nuestra vida, dice, aunque no pueda ver, yo sé que tú estás obrando, pero es necesario que claramente nosotros creamos que tenemos un Dios de poder, un Dios grande, un Dios que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, siempre está al cuidado de nosotros, nunca nos va a dejar, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, no hay ningún problema más grande que nuestro Dios. Entonces lo podemos creer. Y aparte dice el canto, aquí estás. Yo creo que cuando uno honra de todo corazón a Dios, cuando uno empieza ahí en su intimidad a buscar al Señor, a orar a Dios, entonces Dios se hace presente en nuestra vida y entonces Él empieza a sanar, como dice este canto, Él empieza a tocar nuestra vida. Y esto es muy necesario. Todos los días debemos de ser llenos del Espíritu Santo, llenos de su presencia. Y así vamos a estar entonando otro canto, ¿verdad, hermana Carla? Vamos a entonar una alabanza, hermana Fanny. En esta hora dice esta alabanza, celebrar a Cristo, celebrar. 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 Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará. Cristo nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive y por siempre
estamos celebrando y celebramos todos los días que un día Cristo murió, pero también resucitó al tercer día. Y por eso nosotros tenemos salvación, y cuando le aceptamos en nuestro corazón, entonces también tenemos una vida eterna. Y bueno, vamos a entrar al tema de la obediencia. La obediencia atrae bendición. Y bueno, primero vamos a ver ahí en pantallita qué es lo que dice que es la obediencia. Y Abraham nos va a apoyar para leer. ¿Qué es la obediencia? El concepto a una autoridad superior. Así es. Y también nos muestra ahí el pasaje en el Evangelio de Juan 14:15. Nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y qué hermoso es saber esto, ¿verdad? Dios nos ha dejado un manual para nosotros seguirlo. Ahora bien, la obediencia es cuando nosotros acatamos las órdenes de nuestro superior. En este caso, ¿verdad? El ser supremo es nuestro Dios. ¿Y qué es lo que debemos de acatar o de hacer? Bueno, los mandamientos que Él nos ha dejado en la Escritura, los lineamientos también del cómo debemos de dirigirnos aquí en la vida. Es necesario que nosotros leamos la Escritura para saber qué es o cómo voy a hacer las cosas para obedecer al Creador. Y dice aquí, como leíamos en el Evangelio de Juan, si me amáis. A veces se nos hace muy sencillo, muy fácil decir, bueno, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero no todo termina ahí, nada más en amar a Dios, sino que esto va más allá. El amar también es el obedecer, el querer agradar a Dios en todo y con todo, es decir, con toda mi vida, con todo mi corazón y también con todo lo que soy. Y después los quiero llevar un poquito al Antiguo Testamento, donde Dios deja esos lineamientos, ¿verdad? Al pueblo de Israel, 10 mandamientos. Y después vemos ahí un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días aquí en la tierra se alarguen, tus días se alarguen. ¿Y tú crees que esto sea necesario en la vida, Abraham, el honrar a nuestros padres? Digo, porque a veces como que no nos comportamos bien o pensamos faltarle al respeto, incluso a veces a nuestros padres, a veces se nos hace sencillo esto, pero ¿tú crees que sea realmente necesario? Amén. Pues ahí mismo la palabra dice que debemos honrar a nuestros padres, y esto va a traer a nuestra vida larga vida, más años de vida, y pues al final son nuestros padres siempre y ellos buscan lo mejor para cada uno de nosotros, y la palabra así lo dice. Amén. Y Dios lo dice, ¿verdad? O sea, claramente, o sea, es una clave si tú quieres llegar a viejito, ¿verdad? Ahí 70, 80 años o más años, ¿verdad? Que ahorita lo vemos en la actualidad también, de personitas que están ya en una edad más adulta todavía, y gloria a Dios por sus vidas. Y yo creo que queremos vivir, ¿no? Tenemos una vida y entre más grande pase esto, ¿verdad? Muéramos más grande, pues qué mejor, ¿verdad? Pues así conocemos a nuestra familia, el matrimonio después viene, después son abuelitos y pues bueno, vamos por etapas. Y yo creo que esta palabra el Señor nos la deja y es una clave esencial para nuestra vida, es la llave de esa puerta que nosotros podemos abrir con seguridad. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, Dios promete que Él nos va a dar largura de días en la tierra. Entonces, cuando nosotros decimos amar a Dios, entonces todo parte de aquí. Si yo amo a mis padres también, primero, si yo amo a Dios, entonces yo tengo que obedecerle en lo que dice en la palabra de Dios. Y si yo amo a mis padres, también entonces yo voy a obedecer a mis padres. Y después vemos el primer punto de la obediencia y vamos a ver los beneficios que nos ofrece la obediencia. Y ahí vamos a ver en pantalla, la obediencia a su palabra nos convierte en sabios. Deuteronomio 4 del 5 al 6,
¿Qué dice Abraham? ¿Me puedes apoyar? Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Y esto se lo dijo al pueblo de Israel. Nación grande es esta. Es decir, si nosotros queremos ser sabios e inteligentes en la vida, todo parte entonces del manual perfecto que Dios nos ha dejado, de esas sagradas escrituras tan hermosas que el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? De más de 40 autores que hubo en la escritura, pero todos fueron direccionados o dirigidos bajo el Espíritu Santo. Y es hermoso saber esto. A veces la sabiduría o la inteligencia pensamos que viene por entonces los títulos o el yo capacitarme. Y digo, esto no es malo, ¿verdad? El saber, el tener los estudios necesarios en la vida. Pero yo creo que cuando uno lee entonces la Biblia, se da cuenta de muchas cosas. Que si yo quiero tener una vida eterna en Cristo, entonces ahí el Señor me deja todos los lineamientos. Y de aquí parte la sabiduría. Yo quiero invitarte a que si quieres ser una persona así sabia e inteligente, que Dios derrame su gracia y su sabiduría y su favor sobre ti, entonces tenemos que leer la escritura que Dios nos ha dejado. La obediencia a su palabra nos convierte en sabios. Y después vemos el segundo beneficio. Vamos a ver ahí en pantalla. La obediencia me conduce a la bendición. Amén. Y dice la escritura en Deuteronomio 11, 26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y ahí vemos unos ejemplos acerca de Abraham, este hombre que en un momento determinado Dios le dijo que sacrificara a su hijo llamado Isaac. Y qué asombroso es esto. Imagine a usted, yo creo que nos están viendo personitas, padres ahí en pantalla, que tienen sus hijos, ¿verdad? Imagine qué tan doloroso es esto, que bueno, en un determinado tiempo Dios le dijo a Abraham, el único hijo que tenía, ¿verdad? Que Dios le dio, que Dios le regaló, que fue una promesa, Isaac. Y entonces Dios le concede esa promesa, pero después Dios lo pide en sacrificio. Y después cuando van ahí al lugar, dice la escritura que lo tenía que ofrecer. Y cuando Abraham ya estaba a punto de matar a su hijo Isaac, se le aparece el ángel y le dice que no lo haga, que se detenga, que Dios ha probado y ha visto su corazón. Y entonces le da una promesa a que va a ser padre de naciones. Entonces lo vemos en la escritura de una manera tan sorprendente, que Abraham pudo haberse dado la vuelta o pudo decirle, ¿verdad?, a Jehová de cierta manera, Señor, pero si tú me lo has dado, ¿cómo ahora es que me lo pides? Y más allá, ¿cómo pides que yo lo haga, ¿no? Que yo mate a mi hijo? Pero entendemos entonces la soberanía, el poder de Dios tan maravilloso, que nos lleva a eso, a que tenemos que obedecerle, porque los planes de Dios son mejores que los nuestros, y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Nuestra mente es finita, pero la de Dios no tiene límites, es decir, la voluntad de Dios sobrepasa los pensamientos, los sueños, la voluntad e incluso todo lo que tenemos. Por eso tenemos que apartarnos del mal y seguir completamente a Jesucristo en su totalidad. Esto es necesario, esto es muy importante en la vida del creyente.
¿Y usted, hermana Carla, cree que es importante o que valga la pena renunciar a todo lo que el mundo nos puede ofrecer? Amén, así es. Ahorita recordaba sobre lo que la obediencia es vital. ¿Qué es la palabra vital? Es vida. ¿Sí? Es algo que la obediencia a Dios, la obediencia a los padres, la obediencia es algo que nos va a llevar para bien, es algo que nos ayuda como hijos de Dios a seguir, ¿verdad? Una vida recta delante de Dios, apartada del mal, ¿verdad? Amén, es la seguridad que nosotros tenemos, Así porque el es. mundo nada nos puede ofrecer. De hecho, vemos ahora personas como esta generación ha sido atacada de una manera muy fuerte, como la mente, Satanás intenta atacarla una y otra vez a través de las drogas, a través de también de la enfermedad, a través de las redes sociales, a través de la depresión. Y bueno, Satanás ha estudiado al hombre por mucho tiempo, es muy astuto y dice la escritura que él vino para matar, para hurtar y para destruir, es decir, totalmente para acabar con nuestra vida. Sin embargo, los planes de Dios y los propósitos de Dios son aún más grandes que estos. Entonces, por eso nosotros tenemos que aceptar, abrazar y llenarnos más todos los días de nuestro Dios, porque Él siempre es bueno, a pesar de lo que pase en nuestra vida. Digo, puede haber muchas cosas, pero incluso así, Dios nos ayuda a seguir adelante. Él es quien nos da la fuerza y en Él podemos confiar, porque Él tiene el control de todas las cosas. Después vamos a ver un ejemplo, ¿verdad, hermana Carla, también acerca de una mujer? Vemos la intervención de Dios en el libro de Esther y quiero que tú escuches lo que dice la palabra en Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrá alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo igualmente con mis doncellas. Ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí nos habla de una mujer que intercedió por todo su pueblo. Vemos cómo Esther fue una mujer valiente que no le interesó, dice estas palabras, y si perezco, que perezca, perder su vida. No le interesó perder, ¿verdad? Aleluya, su vida. Y vemos cómo esta mujer ayunó juntamente con sus doncellas y ella intercedió por su pueblo. Qué maravilloso es saber esto, que una mujer, ¿verdad? La reina Esther se dispuso a honrar y a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Porque entonces vemos a su tío, ¿verdad? Mardoqueo, que de un momento Esther estaba dudando, ¿verdad? Pero su tío la aconsejó y le dijo: es necesario que tú vayas con el rey. Porque en aquellos tiempos se tenía que hacer cita con el rey para poder hablarle. Sin embargo, Esther fue valiente y se presentó delante del rey y le presentó esta queja, esta sugerencia. Y bueno, vemos que después del ayuno ahí estuvo Dios obrando de una manera maravillosa. Y es que cuando uno es obediente delante de Dios, entonces uno tiene el respaldo del Señor en todas las cosas que nosotros hagamos. Por eso tenemos que confiar plenamente en el Señor. La obediencia habla de que nosotros amamos al Señor y que también hay un sometimiento de mi vida para agradar al Señor en todas las cosas. Hermana Fanny, si quisiera decirle, disculpe, que también la obediencia hasta nuestros días, nosotros recordamos a Esther, ¿verdad? Recordamos a Esther, que fue una mujer que estuvo luchando por su pueblo y que hasta el día de hoy es reconocida como esa mujer intercesora
y vemos que cambió el rumbo de la historia del pueblo judío. Wow, qué asombroso es esto, que más allá de la obediencia dejó una marca, es decir, dejó una Así historia. Esa mujer tan valiente, y es que cuando uno es valiente en el camino de Dios, en la vida, cuando uno decide completamente aceptar a Cristo en su corazón y hacer ese cambio radical en su vida, entonces el Señor te honra. Dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. Y qué maravilloso es saber esto. Yo quiero pensar, ¿verdad?, que ahí en el pueblo donde estaba Esther, en la vida de Esther, pues bueno, esta historia se escuchó, se vio, todos se enteraron ahí. Y ahora bien, la pregunta es, ¿cómo a nosotros nos han visto nuestros vecinos o las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo nos ven? ¿Como unas personas valientes, obedientes delante de Dios? Yo creo que esto es muy importante cuestionarnos. Es importante ver cómo llevamos nuestra vida, examinarnos para ver si le estamos agradando al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Es sumamente importante. Y bueno, así vamos a ver también el tercer beneficio, que la obediencia a Cristo nos hace herederos de la vida eterna. Y aquí viene un pasaje en Hechos 9:6 que habla de la conversión de Saulo de Tarso a Pablo, que nos dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y es que yo quiero llevarlos ahí a ese pasaje en Hechos 9:6, donde se encuentra la conversión, como les mencionaba, la conversión de Saulo de Tarso, que era un perseguidor de cristianos, era el cual mataba a cristianos y que iba rumbo a Damasco y también iba a destruir la sinagoga, los lugares donde se honraba y glorificaba el nombre del Señor. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesucristo. Y es que la vida de Pablo en su pasado fue totalmente dura, crítica, difícil, fue tremendo su pasado. Sin embargo, el futuro de Pablo dio un cambio totalmente demasiado maravilloso. Es decir, cuando escuchó la voz de Dios y obedeció a lo que debería de hacer Pablo, entonces Dios lo llevó de una manera grande. Y vemos un ministerio, un apóstol, el cual fue a grandes ciudades y compartió el evangelio de Dios. Y es maravilloso también esto. Abraham, ¿tú crees que es necesario también compartir el evangelio de Dios? ¿Tú crees que Dios nos haya dejado este mandamiento de compartir el evangelio de Dios? Pues es el principal mandato que se nos ha dado a cada uno de nosotros, el llevar la palabra de Dios a cada una de las vidas. Y podemos ver también cómo Pablo, incluso en la cárcel o incluso en cualquier momento o situación en la que se encontraba, él mandaba cartas o mandaba mensajes a través de otras personas, pero él nunca se detuvo porque fue algo que se le fue mandado a él y él desde su conversión siempre fue obediente y pues podemos ver cómo hacía todas las cosas para Dios. Cómo Dios lo utilizaba de una manera asombrosa, ¿verdad? Dice Abraham ahí en la cárcel y incluso vemos en los pasajes en la Escritura donde dice que Pablo y Silas, ¿verdad?, se encontraban también ahí adorando. Es decir, en la circunstancia en la que nos encontremos es necesario que nosotros rindamos nuestra vida delante de Dios. Y qué maravilloso es, porque incluso en el encuentro que Saulo de Tarso tuvo con Jesucristo, Saulo de Tarso pudo haberse regresado completamente al mundo, a lo que estaba haciendo. Sin embargo, comprendió que quien estaba hablando era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que él tenía que cambiar completamente, que la dirección de su vida tenía que cambiar. Entonces él tomó la decisión, él dijo sí a todo, él no tuvo miedo, él fue valiente también, porque nos marca la Escritura más adelante que él compartió el evangelio, que incluso los discípulos no creían lo que estaba pasando con Pablo, le tenían miedo
Pues imagínese usted un perseguidor de cristianos y después va Ananías, ahí van los discípulos y lo escuchan a Pablo, pues te imaginas así como que va a sacar un arma, ¿no? Pero no es así, completamente no fue así. La vida de Pablo cambió en el momento en el que tuvo un encuentro con Dios. Y por eso es que nosotros también tenemos que tener la iniciativa de buscar. Yo sé que quizá hay personas ahí a través de la televisión viéndonos que no han tomado la decisión de seguir en el camino de Dios, pero yo te invito a que tengas un encuentro con el Señor Jesucristo y créeme, es la mejor decisión que tú puedes tomar en la vida. Y que así como Pablo, que fue valiente, Dios lo honró, que fue obediente también, Dios lo honró y lo llevó a grandes lugares, a grandes partes. Y más allá de llevarlo en su ministerio de una manera tan hermosa y tan gloriosa, Dios siempre estuvo ahí con él. Dios le respaldó en todas las áreas de nuestra vida. Es que a veces nos preguntamos, ¿no? Pasan situaciones en nuestra vida complicadas, difíciles, y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero Dios siempre está ahí al encuentro. Dios siempre está ahí a la puerta de nuestro corazón para abrazarnos, el Espíritu Santo también para consolarnos, para ayudarnos, para decirnos que Él está ahí. Es decir, nosotros no estamos solos de ninguna manera. Él siempre está presto para ayudarnos. Y nosotros por eso tenemos que venir confiadamente al trono de la gracia. Y aunque haya pecados en nuestra vida, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no hay excusa para venir delante de Dios y recibir esa hermosa salvación que Dios nos puede dar. Él siempre está presto para salvarnos, para ayudarnos en las situaciones en las que nos encontremos. Y también hay una consecuencia cuando nosotros desobedecemos. Y es que la desobediencia nos conduce al pecado y nos conduce también a la muerte. Y ahí vamos a ver en pantalla la desobediencia del primer hombre, Adán, trajo consigo la muerte y el pecado del mundo. Pero la perfecta obediencia de Cristo restauró nuestra comunión con Dios para todo aquel que en Él cree. Y Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de un hombre que es Cristo, los muchos hombres serán perdonados. Es decir, en el Antiguo Testamento el hombre pecó, Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, que Dios les dijo que no comieran del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos decidieron con toda su voluntad desobedecer delante de Dios. Y bueno, hubo consecuencias, y una de las consecuencias fue que el hombre estuviera en total pecado completamente. Y que ahora iba a ser más difícil que el hombre se conectara a la presencia también de Dios. Pero luego después nos vamos a la gracia, cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, y murió y también resucitó. Nosotros lo sabemos al tercer día. Y cuando Cristo muere, entonces nuestros pecados son perdonados. Es decir, cuando ya una vez partamos de aquí de la tierra y vayamos a lo que es la muerte, ¿verdad? Pase esto, entonces nosotros los que hayamos creído en Dios vamos a tener una vida eterna con Él. Pero si nosotros desobedecemos y no queremos hacer las cosas que en el manual de la Escritura Dios nos ha dejado, entonces esto nos acarrea pecado y nos acarrea también muerte, nos atrae la muerte, una muerte espiritual, pero también física, porque también cuando Cristo venga, entonces dice que aquellos que estén preparados, la iglesia, entonces seremos ascendidos y reinaremos con Él, estaremos con Él. Pero aquellos que no hayan tomado una decisión aquí en la tierra de servir a Jesucristo o de no servir a Jesucristo, entonces serán puestos en el lago de fuego, donde el gusano nunca muere, es decir, donde hay tormento. Y qué trágico es esto, porque incluso vemos hoy en día cómo hay personas
bueno, viven una vida desenfrenada, una vida en desobediencia, una vida donde no quieren saber de Cristo. Pero, sin embargo, Dios nos muestra que siempre está ahí a pesar de todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber que en todo momento necesitamos de Cristo. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21 y 22 nos dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y este pasaje nos habla acerca de un joven rico que ya había conocido de Cristo. Y después se presenta delante del maestro y le pregunta, ¿verdad? Bueno, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, ¿verdad? Que entonces, pues no adulterarás, y le empieza a narrar todos los 10 mandamientos. Y después le dice el joven, ¿verdad? Que bueno, esto los he llevado desde mi juventud, Señor. Y entonces Jesús le dice una vez más: entonces vende todo lo que tienes, porque tenía muchas posesiones. Y este joven, se fue completamente, es decir, no quiso quitarse de las posesiones que tenía. Sin embargo, en la vida de nosotros también, si este pasaje lo llevamos hoy en día, nos damos cuenta que en este joven fueron las posesiones, fueron las riquezas, pero también en nuestra vida pueden ser otras cosas: el querer disfrutar de la vida, el querer seguir viviendo una vida en pecado, una vida desenfrenada, donde nadie me diga nada, donde no hay lineamientos, donde no hay estatutos, donde yo no tengo que seguir nada. Y a veces se nos hace cómodo el vivir una vida así, pero Dios no creó al hombre para que lleve una vida así. Dios creó al hombre para que le adorara, para que le sirviera en todo momento. Y es maravilloso saber esto, que Dios nos ha creado para un plan perfecto y para un propósito perfecto. Dios ha diseñado así al hombre, y qué hermoso es saber esto. Y te voy a pedir que ahí en casita no te vayas, vamos a continuar con unas alabanzas y vamos a ir a una pausa. Te invito que ahí te quedes y que de igual manera te sigas gozando con cada uno de nosotros. Hola, hola, bueno, seguimos con la obediencia, este tema tan hermoso. La obediencia atrae bendición. Y otro ejemplo de obediencia es Noé. Noé, un hombre que a pesar de las circunstancias que estaban viviendo en ese momento, puesto que no llovía, se le fue dicho, ¿verdad?, Dios a Noé que hiciera una arca. Y no llovía en esos momentos, en esos tiempos. Amén. Entonces, pues, ¿cómo, verdad? ¿Cómo iba a ser posible que Dios le hubiera dicho a Noé que hiciera un arca? Pues bueno, así fue. Y las circunstancias, pues bueno, no eran nada buenas, porque nadie creía ante lo que Dios había dicho a Noé. Nadie le ayudó a formar y hacer esa arca. Incluso lo juzgaban loco. Y hoy lo vemos en día, como incluso también a los cristianos, pues nos juzgan así también locos, ¿verdad? Pero sabemos que en un momento determinado, cuando Cristo venga, entonces será puesta a prueba nuestra fe. Y cuando estemos allá en los cielos, cuando ya hayamos ascendido, y bueno, las personas que no creyeron allá partieron para el infierno, entonces nos vamos a dar cuenta de quién realmente tuvo la razón. Pero yo quiero invitarte a que ahorita en estos momentos nosotros tenemos la oportunidad. Y sabes, yo creo que, pues bueno, en mi caso, ¿verdad?, no importa que la gente juzgue que somos locos a veces, porque alabamos, porque bendecimos el nombre del Señor, porque le glorificamos, porque estamos dispuestos a servirle con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Entonces, realmente el que nos digan así o que nos llamen así sale sobrando, porque el día de mañana entonces Cristo va a venir
y yo estoy preparada, y también la hermana Carla, por supuesto, y Abraham también, estamos preparados. Entonces, Abraham, a ver, yo creo que has pasado por esta situación, ¿no? Que incluso, a ver, en tu escuela o ahí donde estás estudiando, ¿no te has encontrado con diferentes situaciones que te han llamado así o que han sido indiferentes las personas ante esta situación? De que te juzguen porque crees en Cristo. Pues si llegan a preguntar, ¿tú eres cristiano o así? O dicen, tú no tomas o tú no fumas. Pero pues casi siempre podemos ver como que tienen un respeto hacia los hermanos, y de hecho hay uno que otro que dice, no, yo contigo hablo diferente porque sé que eres cristiano, y eso habla también de que tenemos que guardar un testimonio y guardar siempre lo que hacemos y lo que decimos. Así es, en todo momento. Yo creo que es sumamente importante que donde sea que nos encontremos, guardemos nuestro testimonio. Y como decía Abraham, ¿verdad? Que a veces te han preguntado, ¿verdad, Abraham? De que si fumas o que si vas a tomar, ¿no? Como que en la adolescencia o aún incluso, ¿verdad? Estando casado, matrimonios, todo tipo de personas. Creo que no faltan las invitaciones estas a querer experimentar, a que tú vayas al mundo, pero yo creo que no hay nada bueno en el mundo. Incluso solamente está el placer, pero es algo momentáneo. Pero en Cristo, cuando nosotros depositamos nuestra vida completamente, entonces es algo sumamente eterno, es algo maravilloso que nosotros dediquemos y depositemos toda nuestra vida en el Señor. Y también tenemos un ejemplo asombroso acerca de Jonás, el cual nos van a estar compartiendo Abraham y la hermana Carla. Amén. Jonás era un hombre que el Señor lo mandó a predicar a la ciudad de Nínive, pero él vemos que en un principio desobedeció a Dios y él fue a una ciudad y quiso esconderse del Señor, pues nadie se puede esconder de Dios, y él quiso hacer esto yéndose a la ciudad de Tarsis. Pero vemos que Dios tenía un plan, como lo tiene contigo y conmigo. Siempre el Señor va a tener un propósito, y tiene un propósito en nuestra vida. Y vemos que el Señor tenía ese propósito en la vida de Jonás y preparó un pez muy grande, dice la palabra que era un pez muy grande, y pues este pez se comió a Jonás, ¿verdad? Es una historia de niños que hemos aprendido desde pequeños, y vemos cómo él duró en el vientre de aquel pez 3 días, y él se arrepintió de haber huido de la presencia de Dios, y él le pidió perdón a Dios, y Dios le dio una oportunidad a Jonás de nuevo. Como es nuestro Dios misericordioso, siempre nosotros que vamos a Él pidiéndole perdón, arrepentidos por nuestros pecados, el Señor siempre nos va a perdonar. Y vemos que aquí el Señor perdonó a Jonás, y esta ballena pues lo expulsó de su vientre, y él fue y predicó a la ciudad de Nínive, y diciéndoles a la gente que se arrepintieran, que le pidieran perdón a Dios por sus pecados. Y vemos que toda una ciudad, juntamente con el rey, ¿verdad? Pidieron perdón a Dios, y todos se arrepintieron de sus pecados. Así es, qué asombroso es saber esto que menciona hermana Carla, que incluso ahí dentro, ¿verdad?, del pez, como lo marca la Escritura, él se arrepintió. Qué maravilloso es saber esto, que cuando uno se arrepiente de todo corazón ante el pecado que hayamos cometido, que hayamos hecho, Dios nos puede perdonar siempre. Dios está presto a perdonarnos. Entonces, porque a veces la gente piensa, pero hice esto, ¿cómo Dios me puede perdonar?
¿Cómo es que Dios se puede fijar en mí? ¿Acaso Dios tiene un propósito para mi vida? A veces nos preguntamos cosas así, pero incluso como en grandes hombres de la Escritura, Dios tuvo un propósito grande, inmenso, asombroso, glorioso, también lo tiene para nuestra vida. Es asombroso saber esto, que Dios ha diseñado un plan perfecto para nuestra vida. Un propósito que quizá en este momento no lo entendemos, o que quizá para algunos ya ha sido confirmado, porque hay grandes ministerios también, dones, talentos, los cuales han sido puestos en nuestra vida, y estos nos van a ayudar para seguir y para avanzar y para crecer en el camino del Señor. Pero es asombroso que Dios nos pueda perdonar, y que también un ser supremo, maravilloso y perfecto, humilde, sencillo, incline su rostro hacia nuestra vida y nos haya fijado. Porque hubo millones de personas, hubo muchas personas, pero Dios sabía cuáles personas iba a elegir. Por ejemplo, también Dios eligió nuestra vida, y también a ti que nos estás viendo a través de este canal. También Dios ya vio tu vida, Dios te escogió, Dios te diseñó, Dios te hizo alguien importante, y por eso tenemos que venir al perdón, y Dios nos perdona. Nosotros cuando venimos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, y entonces Dios empieza a trabajar en nuestra vida, así como lo hizo con Jonás. Le dio un propósito, pero también lo cumplió en la vida de Jonás. Por eso es asombroso saber esto, que Dios ha diseñado algo perfecto para nuestra vida, y que Dios también lo va a cumplir y lo quiere cumplir en nuestra vida. Solamente es necesario que nosotros rindamos nuestra voluntad, no importando lo que haya pasado. Para Dios nada hay imposible. Dios tiene el control de todo, de todo, de todo cuanto nosotros imaginemos. Dios es un ser grande y maravilloso. Dios es un Dios todopoderoso. Entonces Dios todo lo puede también. Y te invito a que si tú ya eres obediente, sigas obediente en los estatutos y lineamientos y mandamientos que Dios nos ha dejado. Y si tú batallas para ser obedientes, inclina a tu corazón, inclina tu vida delante de Dios, y Dios te va a ayudar, Dios te va a sustentar para que tú sigas adelante en su camino. Y te invito también a que guardes tu testimonio, así como lo decía Abraham. Esto es sumamente importante, guardar nuestro testimonio para que más almas y más personas vengan al encuentro de Jesucristo. Y bueno, así vamos a entonar unas alabanzas para alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo una vez más, porque Él se lo merece. Amén. Escucha este canto. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que estaría conmigo, su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar.
Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola. Su amor de día y de noche me acompaña. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Que nos falte todo lo material podría ser, pero que no nos falte nunca la presencia de Dios en nuestra vida. Nos dio mucho gusto que hasta aquí nos hayas acompañado, que la gracia, el favor y el amor de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga en gran manera. Hasta luego.